Ahí estamos al aire. En el partido de vuelta, muy bien. Bien, pues aquí nos tiene que ir mejor, ¿cierto? En el partido de vuelta. Bien, ¿alguna, no sé, consulta, comentario? No sé si han ido a la ayudantía, ya nos han llegado comentarios al respecto. La semana pasada sí, que no había llegado ni uno. Ahora espero que estén yendo. Lo que es a clínica, lo mismo. Los horarios, como siempre, están en el campus. El otro día me demoré, pero subí las guías, subí las clases. Bueno, no, eso lo subí al tiro el jueves pasado, ¿cierto? Así que imagino que la están aprovechando. Ujú. Están en el campo los horarios de la ayudantía. Creo que es lunes y martes, ¿o no? Recuerdo bien. Ah, la hora es el bloque 6. Bloque 6 creo que es este mismo, ¿no? De las 2:20, 2:30. Ujú. Álgebra lineal, ayudantía. Módulo 6, bueno, le pusieron módulo 6, pero es bloque 6, ¿cierto? Lunes y martes. ¿Ya? En el bloque 6. Eso es. El bloque 6 creo que es esta hora. De las 2:30. Habría que hacer la cuenta, a ver, 8:30, 9:30, 1, 9:40, 10:42, 10:50, 11:53, 12, 1, 4, de 1 a 10, a 2:10, 5 y 2:20, sí, el 6. Ujú. Ya, esa es la hora entonces, de las ayudantías. Eso quiere decir que no han ido. Y bueno, subí un archivo con la clínica también, donde aparece todo, o sea, de cálculo, de todo. Y en general son los martes, jueves y viernes los de la clínica. Eso es más horario. Los martes de 6 a 8, los jueves de 8 a 10 y los viernes de 7 a 9. Así que está todo en el campus. Listo. Ya. ¿De qué cosa? ¿De la ayudantía o de la clínica? Las ayudantías eran el lunes y martes de las 2:20. De las 2:20 no sé cuántas horas en la ayudantía, creo que es una sola. Pero son los lunes y martes a las 2:20. ¿Ya? Ese es el bloque 6. Bien, comenzamos entonces. Si no hay dudas, ni sugerencias, ni comentarios, ni nada. ¿Ya? La clase de hoy la voy a hacer más o menos cortita porque vamos adelantado. ¿Ya? Y, y se me acaban los ejercicios también para hacer. Ya, por ahí. Bien. En general como vamos avanzando rápido, voy a tratar de que, o sea, bueno, viendo cómo avanzamos también, de que los martes vamos a hacer las 2 horas y el jueves solamente una. ¿Ya? Por último, podemos dejar un ratito más para consulta, ejercicio, no sé. Ahí dependiendo de cómo tenemos el horario. ¿Ya? Por ahora igual voy a adelantar un poco de la materia que sigue, ¿ya? Pero poquito. No voy a adelantar mucho. No quiero llegar a todavía sistemas de ecuaciones, lo cual podría perfectamente hacerlo hoy día, pero no. Bien, entonces, recordemos que eh, lo que definimos en principio eran las ecuaciones matriciales, ¿cierto? Hicimos esta ecuación, luego dijimos que aplicamos las propiedades y después de eso era, mira, acá no cambié la y el b, cambié una cosa del documento, pero no esto. Eh, ¿Cómo se llama? Después de despejar y todo, aplicar las propiedades de matrices,
ya que la mayoría son bastante amigables, es simplemente con suma, por ejemplo, muy parecido a los números reales. ¿Ya? O sea, hasta es conmutativa la suma de matrices, así que no hay problema en eso. La multiplicación era el detalle donde habría que siempre tener cuidado con multiplicación izquierda y derecha porque no es conmutativa, ¿ya? Pero sí era asociativa, así que también se podía factorizar eventualmente en esta parte, ¿ya? Lo otro es que definimos el determinante, ¿cierto? ¿Ya? El cual, bueno, hay algunos profesores que lo notan harto con det A, ¿ya? Yo en algunos cálculos también lo noto con det A, así que ahí me disculpo de antes, me pongo el parche ante la herida. Eventualmente voy a poner un det A, pero ahora lo estamos haciendo con el paréntesis, ¿cierto? ¿Ya? Como por ejemplo aquí, en esa notación, ¿ya? Con ese paréntesis, con esa rayita. Y los ejemplos fue lo mismo, ¿ya? Definimos también lo que era el determinante, bueno, en principio, eh, ¿cómo se llama? Bueno, este no le di un nombre, pero algunos le llaman medio mayor, creo que le llaman, algo así, a los M. No estoy muy seguro, no lo ocupo mucho el nombre, pero definimos en los M su IJ. Y después de eso, definimos los cofactores en base a los M y J, ¿cierto? ¿Ya? Que era básicamente este número, menos 1 a la IJ, a la I más J por el determinante de M y J. ¿Ya? Recordando que M y J era quitar fila I, columna J, ¿cierto? Y hacer el cálculo. ¿Ya? Aquí no cambié los números porque no me acordé. Después voy a calcular bien esto y lo voy a cambiar. Pero sí cambié esto. Aquí no estaba bien escrito esto. Ahí sí, esto me acordé de cambiarlo. Bien. Entonces aquí fue donde nos fuimos a la definición de determinante, ¿cierto? Que era escoger una fila o columna. Ya hay un teorema que indica que es lo mismo. No lo voy a pasar, simplemente les voy a decir escojan fila o columna. No les voy a dar los detalles del teorema. Donde ustedes calculan cada uno de los cofactores y lo multiplican por la posición, ¿cierto? Del I1, claro, la posición I1, después la posición I2 hasta la posición IN y calculan los cofactores que corresponden a cada uno de los A grandes. Lo mismo podrían haber hecho con una columna, ¿cierto? IJ, estamos en la columna J, así que es IJ, o sea, 1J, 2J hasta NJ. ¿Ya? Bien. Entonces, calculamos ese determinante, ¿cierto? En base a... Ah, no, esto se lo tiene tarea, ¿cierto? Ya, ojalá que lo hayan hecho. Porque el que calculamos fue al final este. Sí, este fue el que calculamos, con los cofactores. Ya, en cambio el de acá les dije que tenían que hacer tres cofactores. Porque cogían o la fila 1, o la columna 1, o bueno, o la fila 2, o la columna 2, y tenían un 0, así que era un cofactor menos. En cambio, si escogían la fila 3 o la fila 4, ya tenían que hacer cuatro cofactores. ¿Cierto? El que dejé de tarea, este, ¿cierto? Ya, lo vamos a hacer. Por lo menos su compañera dijo que lo intentó, le costó. Entonces, vamos a ver para que lo revise. 2 menos 2. Pues veremos sistemas de ecuaciones lineales. Hoy día no, pero la otra semana sí. 2, 4, 2, 1, 3, 1, 5, menos 4. Ya, ahí está. Así que la otra semana son los sistemas de ecuaciones. Bien, vamos a la pizarrita y calculemos el determinante de esta. Profe, ¿cuándo es la primera evaluación? ¿Está en el campus las evaluaciones o no? Creo que les dije, a ver, un momento que... O no los puse. Ah, no los puse. No los puse. ¿Dónde están las novedades? No, pero lo dije al principio, ¿cierto? 29 el control. Muy bien. Hay una chica puso más atención incluso que yo. El 29 el control y el 6 de mayo es la prueba. Gracias, Catalina. Ahí también está agradeciendo Yanira. Porque a mí se me había olvidado. Lo tengo anotadito por ahí, tampoco lo he subido porque no,
¿cómo se llama? No tenemos claro si esas son las fechas aún, porque puede haber cambios, pero puede haber cambio en base a que ocurra algo, ¿cierto? Así que por ahora el 29 es el control, ¿ya? 29 es el control. Lo más seguro es que sea el 29, porque ya queda poco tiempo, ¿ya? Hola, bebé. Bueno, ya, sigamos. Bien, entonces vamos a seguir con... Está en el grupo de todo. Ah, muy bien. Gracias, Claudia. No sabía. O sea, me lo dijeron al principio, pero no sabía que ya estaba ahí. Ah, nos íbamos a la pizarra, ¿cierto? Para hacer los cálculos de... Quería tener también los participantes a un ladito. Ya, ahí está. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio que se refiere al determinante de la matriz que puse en pantalla, ¿cierto? O se refiere a otra tarea. Porque no recuerdo qué letra le puse, quizás fue A. ¿Ya? Y generalmente esa, que es 1, 0, menos 1, 2, 0, 3, 2, menos 2, 2, 4, 2 y 1. Suena feo el cable ahí chocando todo el rato con, la, con el cierre. Ya. Y 3, 1, 5, 4. 3, 1, 5, menos 4. Ya. Era el determinante de esa matriz, ¿cierto? La tarea. ¿Qué les dije? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Nunca dejé esa tarea? ¿O si la dejé? Ya. Andan más tímido hoy día, parece. Ya. Entonces, para calcular el determinante, lo que les sugerí siempre era escoger la fila o columna que tuviera más ceros, ¿cierto? ¿Ya? En este caso, solamente hay 4 de ellas. Era esa, gracias Esteban. Qué bueno que hay alguna persona amigable que responda cuando pregunto. Gracias. Ah, ya, estaba confirmando. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Entonces, eh, como dije recién, tenemos que escoger, o sea, no tenemos, pero sugiero que escojan siempre las filas y columnas que tengan más cero, porque calculan un cofactor menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primero, el primero va a ser el elemento 1, que es el A11, por 1 elevado a 1 más 1, que es la posición 1, 1, ¿cierto? Por el determinante de quitar la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Así que nos queda el determinante que está acá, que es 3, 2, menos 2, 4, 2, 1, 1, 5, 5, 5, menos 4. Me disculpan, pero hasta en la vida real me cuesta hacer el 5. Así que con mayor razón me cuesta acá. Bien, entonces, este es el primero. ¿Ya? El segundo sería con el cero. Sería 0 por 1 elevado a 1 más 2. Pero ¿para qué seguir? Está multiplicando por cero. Así que este lo omitimos. ¿Ya? Recuerden, estoy calculando eh, el determinante con la fila 1. ¿Ya? Porque es una de las filas que tiene más cero. Como dije antes, si escogiéramos la fila 3, por ejemplo, tenemos que calcular los 4 cofactores, que sería 2 por la posición y todo eso, 4 por la posición y todo eso, 2 por la posición y 1 por la posición, tendríamos los 4. Entonces con la primera ¿cómo se llama? Nos ahorramos el del Ujú. cero. ¿Sí? Columna uno igual o no. También se puede. Así que si toma la columna 1, ningún problema. También lo puede hacer. Ah, ¿Ya? ya. Vale. Entonces, ya, tomamos el primero.
El segundo lo tomamos en cuenta, pero decimos no, es 0, así que nada que hacer. Menos 1, ahora viene menos 1, más menos 1, que es el elemento en la posición 1, 3. Así que es menos 1 elevado a 1 más 3 por el determinante de la matriz que queda de quitar esta fila y esta columna, porque estamos en el 1, 3. Así que ¿qué nos queda? Nos queda 0, 3, menos 2, 2, 4, 1, y finalmente 3, 1, menos 4. ¿Ya? Ahí está. Esa fue la matriz que nos quedó de quitar fila 1, columna 3. Sería 0, 3, menos 2, 2, 4, 1, y 3, 1, menos 4. Ya, aquí voy a poner un más al final. Y voy a seguir acá, en este lado. Ya, el que sigue es el 2, ¿cierto? El de acá. El 2, porque es el elemento que está en la posición 1, 4, y eso multiplicado por, aquí, ¿cierto? Me faltó el menos 1, nadie me dijo nada. Menos 1 elevado a 1 más 1. Menos 1 elevado a la posición 1 más 4. ¿Ya? Por el determinante de quitar fila 1, columna 4. Así que por lo tanto nos quedaría 032, 032, 242 y 315. ¿Ya? Ahí está. Bien. Y listo. Ya tenemos escrito lo que hay que hacer, ¿cierto? ¿Ya? Ahora basta simplemente con calcular estos determinantes que están aquí. Esos tres. Como tenemos un método que lo hace todo más sencillo, podemos aplicar Sarro, ¿cierto? Así que en la primera parte es 1 por menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 es 1, así que queda 1 por 1, 1. Listo. Nada que hacer. Es 1 por el determinante que está acá. Bien. Así que tenemos 3 por 2 por menos 4. Que sería 6 y por 4 sería menos 24. ¿Ya? Ah, pero está bien, ¿cierto? ¿O no? Se había enredado, pero no. Pero después lo hizo bien. O no sabía cómo seguir. El determinante es menos 41, igual, pero ya caché. Ah, ya. Se habían enredado, pero ahora ya cacharon, ¿cierto? Muy bien. José Miguel dice el determinante es menos 41. Vamos a ver, ¿eh? Mire, hay una persona que parece que ya lo hizo rápido. 6, 24, ¿cierto? Ya estamos bien, menos 24. El que sigue es 2 por 1 sería más 2. El que sigue es menos 2 por 20 sería menos 40, ¿cierto? Si no me equivoco. 20 por 2, 40, menos 40. Ya, ahora vienen los negativos. Estos son los positivos, pero como tenían un menos multiplicando, quedaron negativos. Ahora vienen los que se restan, que obviamente pueden cambiar el signo. ¿Ya? Serían menos 4, así que queda más 4. 15, así que quedaría 15. Menos 15. ¿Ya? Y finalmente, 8 por 4, 32. Y como tiene un menos, ponemos un más. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Con el primer determinante? ¿Sería ese? ¿Ya? Podemos simplificar algunas cosillas después. Pero en principio es este. Bien, si no hay equivocaciones, seguimos. Acá es menos 1 por menos 1 elevado a 1 más 3. 1 más 3 es 4, así que este es positivo, por lo tanto nos quedaría menos. Menos 1. Voy a cerrar un poquito aquí, mucha bulla afuera. Ya, lo que sigue, hacer sarros con lo de acá. Espero que vayan entendiendo, sí, porque voy saltándome como varias cosas. Este es las primeras tres componentes de sarro y las segundas tres componentes de sarro que están negativas, ¿cierto? ¿Ya? Y acá lo mismo. Aquí es 0, ¿cierto? Luego, 9. Luego, menos 4. Luego, menos 24 sería más 24 por el signo menos. 0, 0 y finalmente 6 por 4, 24 más 24. Ya, ahí queda un poquito corto con el chat. Ahí sí. Ya, ahí. ¿Vamos bien o no? Espero no irme equivocando. Lo estoy haciendo demasiado rápido. En la matriz 3 por 3 bajo de los
ceros se supone que debería ser 3 en vez de 2. ¿O me equivoco? En las matrices 3 por 3. Bajo de los ceros. No me lo entendí, creo que estoy bastante perdido. Ya, muy bien, ahí voy a explicar. Pero Claudia me está haciendo una. Supone que debería ser 3 en vez de 2. ¿Por qué 3 en vez de 2? A 3, 1. Ah, pero usted lo está haciendo con la primera columna, ¿o no, Claudio? Porque si me dijo A31. Exactamente, ya. Si lo está haciendo con la primera columna, tiene que darle lo mismo. Yo lo estoy haciendo con la primera fila, por eso la marqué aquí. Ya, estamos haciendo con la primera fila. Bien, eh, ya. Después de aclarar la discusión, entonces Valentina, Ignacio, en la parte donde calculó los determinantes. No, no hay problema, Claudio, está bien. Está bien. Sí, hay que aclarar las dudas. Ya, ahora, sus compañeros traen la duda de cómo calculamos los determinantes. Bien, ya, muy bien que se haya enchufado. Ah, ya se enchufó Ignacio, ya. Pero, pero vamos a explicar por qué Valentina no, aún no se enchufa. Así que ojalá que pueda. Ya, lo que estamos haciendo ahora es calculando cada uno de estos determinantes que están acá. ¿Ya? Entonces, a este le voy a llamar, no le voy a llamar nada. Ya, le voy a llamar M11. M11. Entonces, M11 es el determinante de la matriz sacar fila 1, columna 1. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto, Valentina? ¿Ya? Este que está aquí es haber quitado fila 1, columna 1. Por lo tanto, tenemos esta que está acá. Ya, súper bien. Entonces, el determinante de la matriz 3, 2, menos 2, 4, 2, 1, 1, 5, menos 4, ¿ya? Ese determinante, ¿ya? Súper bien, entonces estamos ahí, hasta ahí. Yo lo que estoy haciendo es aplicando Sarrus, para no aplicar de nuevo los cofactores. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? Como les dije en el documento, era adjuntar las dos primeras columnas, ¿ya? Eso es lo que estoy omitiendo. Estoy omitiendo de adjuntar las primeras columnas y después multiplicar así en diagonal. Entonces tenemos 3 por 2 por menos 4. El primero es 3 por 2 por menos 4. ¿Ya? No, no voy a omitir los paréntesis. Este que está aquí, pero el otro no. El otro está bien. Para ver que estamos multiplicando por menos 4. Luego viene más. Ahora, no, todavía no, ya. Luego sería multiplicar esa que está ahí, que sería 2 por 1 por 1. Chao, paréntesis. 2 por 1 por 1. Ya, me imagino que se saben todas las reglas de las multiplicaciones. O sea, no me vayan a sumar aquí primero esto y después multiplicar. Ya, ojalá que no hagan lo mismo que la gente de Facebook, que primero se pone a sumar todo y después multiplica. ¿Ya? Bueno, le voy a poner paréntesis ya, para que no se equivoque. Eso. 2 por 1 por 1. Luego, sumamos esta que está acá, ¿cierto? Menos 2 por 4 por 5. Menos 2 por 4 por 5, ¿cierto? ¿Ya? Y esas son las tres primeras. ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Sí? ¿Entendió bien, Valentina? Y por último, las antidiagonales, que sería esa con esa, ¿cierto? Así que sería 1 por 2 por menos 2, pero esos son negativos. Recuerden que la segunda parte es restar. Así que sería 1 por 2 por menos 2. Luego la otra antidiagonal, que sería 5, 1 y 3, menos 5, 1, 3, ¿cierto? Y finalmente, menos 4, 4 y 2. ¿Ya? Este de A sería menos 7. El de. Bueno, no me dijo menos 41. ¿Te mismo me dijo menos 41? ¿No? ¿O sería de ese?
¿Está hablando de este o el determinante completo? O este le dio menos 41. Delante alguien, delante me dijo que daba menos 41. El menos 41 es el de 3 por 3 primero. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces esto es, como lo había escrito antes, esto es menos 24, ¿cierto? Esto es 2, está sumando. Esto es menos 40, ¿cierto? Porque tenemos 20 por 2 sería 40. Luego acá me quedaría más 4. Luego el que sigue me quedaría menos 15. Y el que sigue me quedaría 16 por 2, 32, ¿cierto? Por 2, 32 positivo. Ya, ahí sí. Bien, ahí estamos entonces. Ujú, ujú, ujú. Ya, yo diría que ahí estamos. 6 por 2, 32. Bien, entonces, bueno, podríamos, por ejemplo, podríamos juntar ese con ese y ese nos da menos 8, ¿cierto? Luego con estos dos me quedaría 6, así que me quedaría menos 2 hasta ahora, menos 2, y con 24 me quedaría menos 26, y menos 26 y menos 15 nos da efectivamente menos 41, así que es menos 41. Muy bien, señor. Muy bien, José. Efectivamente el primero daba menos 41. ¿Ya? Bien, ¿quedó claro hasta aquí o no? ¿Le hice con un poco más de detalle con Sarro, sí? ¿Ya? Esteban me dice que sí. Ya. ¿Sí? Me dice Valentina, ya, perfecto. Entendió entonces. Bien, el siguiente. Voy a ir a la próxima página. Ya 03 menos 2. El siguiente es M13, ¿cierto? Porque nos saltamos el M12 porque tenía un 0. ¿Ya? El segundo debería dar 32. Veamos. Entonces, 03 menos 2, 241. 03 menos 2, 241. Y 31 menos 4. 31 menos 4. ¿Ya? Entonces, como dije, hacer lo mismo, escriban las dos primeras columnas y aplican SARU, si lo quieren hacer en ese orden. ¿Ya? Yo voy a hacerlo de inmediato. Aquí daría 0. El que sigue, aquí daría 9. Y el que sigue, aquí daría menos 4. ¿Ya? Luego, menos. La antidiagonal sería menos 24, así que daría más 24. ¿Cierto? Ahí daría 0. Y aquí daría 6 por 4, 24, más 24. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos 20, 20 entre 2, luego 44, 44 y 9 serían, no, no me da 32. O me equivoqué, o se equivocó usted. Ahí lo voy a repasar. 0, 9, menos 4. Luego, 6 por, tenemos 12 por 2, 24, negativo, con el negativo es positivo. Luego tendríamos 0, luego tendríamos 6 por 4, 24, positivo, positivo. Ah, de verdad que lo hizo con las columnas. Claro. Muy bien, Claudio. Se me había olvidado también ese detalle que usted lo hizo con las columnas. 53, muy bien. La 53, ¿cierto? Porque aquí nos quedaría 20, 44 y 9 son 53. Ya. Muy bien. Estamos bien entonces, Esteban. El siguiente es M14. El M14 es el 032, 242, 032, 242 y la última fila es 315. 315. ¿Ya? Entonces, partimos con 0, con 6 por 3, 18, más 18, 18, 4, más 4. No hay ningún signo negativo en esto, ¿cierto? No, ninguno negativo, ya. Y luego, puros menos serían 12 por 2, 24, 0,
y 6 por 5, 30. Ya, ahí. Y por lo tanto, daría, bueno, aquí da 20 menos 50 y aquí menos 50 sería menos 32, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Vamos bien? ¿Yo eso el último? ¿Sí? Ya, muy bien. Gracias, Esteban y José. Bien, entonces, debemos incluir también las otras cosas, ¿cierto? Estas y esta que está acá. ¿Ya? Entonces, para la primera era 1. 1 por el M11, ¿cierto? Así que el determinante de A sería 1 por el M11. Y el M11 nos dio menos 41. Así que multiplicado por menos 41. Más el siguiente. Era menos 1 y aquí es menos 1 en la cuarta es 1. Así que por lo tanto es menos 1. Menos 1 por el M13, que es 53. Y finalmente sería más el 2 menos 1 a la quinta. ¿Ya? 2 por menos 1 a la quinta. Menos 1 a la quinta es menos 1, así que me quedaría menos 2. Menos 2 por 32. ¿Ya? Ahí está, lo había escrito. Bueno, muy bien, gracias. No me había fijado antes. 1 menos 1 y menos 2, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces el primero es menos 41, el segundo es menos 53 y el tercero es... Ah, este es menos 32, perdón. Sí, porque es este, es menos 32, ese que está ahí. ¿Ya? Bien, entonces el otro da 64, ¿cierto? 64. Y por lo tanto, por ejemplo, en la parte de acá nos quedaría 11, ¿cierto? 11 y menos 41 más 11 serían menos 30, ¿cierto? Muy bien. Ya dijo menos 30, ya, ahí estamos. Ya, ahí les hice la tarea. Bien, ¿alguna consulta? No sé si quedó claro, si quedó bien. Sí, profe, yo tengo una duda. Y dígame. En el caso de que en la prueba salga una matriz de 3 por 3, ¿nosotros podemos usar Sarros? Sí, ¿Y el método de los cofactores? sí, ¿O usted nos va a exigir uno u otro método? no. El método que a usted le acomode. Ah, ya, profe, gracias. ¿Verá? Si quiere tirarse de cabeza con factores, haga cofactores. Si quiere aplicar sarros, haga sarros. Pero, insisto y sigo repitiendo, solo 3 por 3 sarros. ¿Ya? Así como ocurrió acá, ¿cierto? En esta parte de acá, la matriz era de 4 por 4. Así que no se les ocurra escribir 3 columnas y empezar a multiplicar con sarros. No. Les queda la embarrada. Les queda cualquier cosa menos el determinante. Así que, por favor, solo aplicar sarros en la 3 por 3. Están autorizados para aplicar sarros ahí. Aguante sarros, ¿cierto, Esteban? A mí por lo menos se me hace sencillo aplicar sarros. Ahí multiplico inmediatamente y me da los resultados. Así que bien, ya. Ojalá que haya quedado claro para seguir. Bien, entonces, efectivamente da menos 30. Ya aquí no me equivoqué en escribirlo. Ahí lo escribí bien. Muy bien. Ya. Entonces, ya habíamos pasado por la. Bueno, lo puse antes la regla de sarros, pero esa es de maldad. Para que hicieran los cofactores en las tres. Bien. eh, También verificamos sarros, ¿cierto? O sea, verificar que resulta sarro es muy sencillo, ¿ah? O sea, es aplicar los cofactores a esta matriz y después agrupar, nada más. ¿Ya? Es muy súper sencillo. Más 3, ¿qué? ¿Qué es ese más 3, Claudio? O eso le dio el determinante calculándolo por la columna. Ya. Y, quedamos en la mención de esto, ¿cierto? Que si una matriz, ¿cómo se llama? Escribió por error, muy bien. Menos mal que escribió eso por error.
El determinante de una matriz triangular es el producto de las entradas en su diagonal. Eso fue lo último que mencionamos, ¿cierto? ¿Ya? Así que si teníamos una matriz triangular, multiplicábamos simplemente los elementos de la diagonal y ese es el determinante. Nada más. Entonces, bien, vamos a ver ahora unas propiedades. Esta propiedad la he dejado después, pero no importa. Ya. He dejado después de estas propiedades, pero no, ya. Está que las matrices triangulares superior e inferior o diagonales, simplemente su determinante es la multiplicación de la diagonal. Ahora vamos a ver este teorema. Este teorema es muy útil, ¿ya? Para el hecho de que ustedes pueden ocupar las herramientas que a ustedes les acomode para ver que una matriz sea invertible. Es simplemente decir que es invertible. O calcular un rango, o el determinante, ¿ya? Entonces, en este teorema dice que si tenemos una matriz cuadrada A de orden n, entonces esta A va a ser invertible si solo si el determinante es distinto de 0. Y eso también es equivalente a decir que el rango de A es n, el rango de A es completo. Y por último, es equivalente a decir que A es equivalente por fila a la matriz identidad. ¿Ya? Esto es consecuencia de del método de Gauss, ¿cierto? ¿Ya? Si llegábamos a A como equivalencia a la identidad, entonces era invertible y además el lado de la identidad era la inversa, ¿cierto? Así que tenemos unas propiedades ahí. Entonces la mayoría de esto se limita a matrices cuadradas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. O sea, todo lo que hemos visto, o sea, como determinante e invertible, es con matrices cuadradas. ¿Ya? Todo lo que hemos visto hasta ahora es matrices cuadradas en esta parte. Bien, entonces, ya pues, tenemos otro ejemplo. ¿Ya? El ejemplo 7, ¿estaba bien los números, no? Sí, 5, 6, 7. Si se dan cuenta, modifiqué el documento, ¿cierto? Si es que alguno lo miró. El documento lo modifiqué porque me faltaba esta cosilla, que es súper importante. Y el otro documento que tengo para pasar, eh, tengo que quitar las juntas y cosas así. Sí, las propiedades están antes. Ajá, exactamente. Están antes las otras propiedades, ¿cierto? Muy bien. Así que lo modifiqué porque esas son las propiedades que estaban antes. ¿Ya? Lo modifiqué y puse el teorema entre medio porque prefiero que esto quede claro al tiro. ¿Ya? Que la invertible es equivalente a determinante distinto de 0, equivalente a rango de A distinto de 0, o sea, igual a n, perdón, y que A es equivalente por filas a la matriz de identidad. ¿Ya? Entonces, veamos este ejemplo. Ya, este es un ejemplo un poco más sencillo que el anterior. 0, 0. Se darán cuenta que es porque tiene varios ceros. Entonces, 0, 0, 3, 4. Ya. Entonces, vamos a la pizarra. Y vamos a otra hoja. Y tenemos, vamos a, bueno, lo que dice el documento, por supuesto. El documento dice, calcular el determinante y el rango de A. Decida si es o no invertible la matriz A. ¿Ya? Entonces, nos fijamos en eso. Bien. Entonces, la matriz A es la matriz 3, 2, 0, 0, ¿cierto? O sea, perdón, 3, 4. 3, 4. 0, 0. 0, 0, 2, 3. Ahora sí tiene un 2. 2, 3, 0, 0. Y finalmente 0, 0, 3, 4. ¿Ya? Entonces, el objetivo es calcular determinante y el rango de esta matriz. ¿Ya? Entonces, en esta parte podemos hacer lo mismo que el anterior. Escoger una fila o columna que tenga más ceros. En este caso, lo bueno es que si ustedes se equivocan, o si yo me equivoco, en escoger cualquiera de estas, se van a dar cuenta que la manera en que los cojan van a haber dos ceros. Así que es bastante sencillo calcularlo. Bien, vamos a tener A, o sea, el determinante de A, va a ser igual a ¿qué cosa? Vamos a tomar la fila 1. ¿Ya? Como dije recién,
Por donde lo tomen van a tener dos ceros, así que van a tener los cálculos pequeños igual. Bien, entonces vamos a tomar el 3. El 3 es la posición 1, 1. Quitamos esta y esta. Así que nos va a quedar menos 1 elevado a 2, que es la posición 1 más 1, por el determinante de la matriz 0, 2, 3, 3, 0, 0 y 0, 3, 4. ¿Ya? Esa matriz. Más el menos 4. Perdón, el menos 4. El 4 que está acá. Así que eso es menos 1 elevado a la posición 1 más 2. Así que es 3. ¿Ya? Por el determinante de la matriz, que quedaría de quitar fila 1, columna 1. Así que es 0, 2, 3, 0, 2, 3, 2, 0, 0, 2, 0, 0, y finalmente 0, 3, 4. 0, 3, 4. Ya. Ahí está. Bien. Ah, me faltó multiplicarlo por 4, ¿cierto? Aquí es multiplicado por 4. Ya. Pónganlo ahí, por favor. Disculpen la molestia. Es 4 multiplicado por el menos 1 elevado a la posición 1 más 2 por el determinante de la matriz que está ahí. Así que no olviden ese 4. Ya, entonces, el primero es positivo, así que nos va a quedar 3 por el determinante de esta matriz. Ya, pero qué bonito Sarrus porque tiene 0, 0, 27, ¿cierto? Luego tiene 0, 0, y nos quedaría 3 por 4 son 12, y 12 por 2 son 24, menos 24. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí o no? Lo hice muy rápido, pero supongo que está bien. ¿Sí dice José Miguel? Muy bien. Ya. Voy a hacer un acto de fe y lo voy a creer. Dijo que sí. Bien, acá es menos 1 a la 3. Así que es menos 4. Bastián dice que sí también. Ya. Estamos bien entonces. Entonces aquí es menos 4 porque Antonio también. Qué bueno que vaya harta gente siguiendo. Entonces aquí me queda menos 4, ¿cierto? Porque menos 1 a la 3 es menos 1, menos 4. Así que ahora el determinante de acá sería 0, 0 y 9 por 2, 18. 18. Luego sería 0, 0, 4 por 4, 16. Menos 16. ¿Ya? Estoy aplicando SAR por si acaso, ¿ah? Ya no se asusten todos. Si pueden hacerlo con tiempo, ahí escribiendo la siguiente columna, haciendo las multiplicaciones de las diagonales, restando con las otras diagonales y sucesivamente. Y ustedes hacen un poco más rápido, ¿no? Entonces, acá quedaría 3, por lo tanto 3 por 3 serían 9, menos. Acá quedarían 2, así que 4 por 2 son 8, y por lo tanto ese determinante es 1. ¿Ya? Bien, ¿está claro? ¿Se entendió bien? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí, Esteban? Muy bien. ¿Sí dice Carlos? Ya. Bien. Antonio también. Ya, muy bien, gracias. Entonces dio 1. ¿Ya? El determinante dio 1. Ahora, tenemos el determinante de la matriz. El determinante de la matriz es 1. Pero hay que seguir las preguntas, ¿cierto? Acá dice que calculemos el determinante, el rango, y decidir si es o no invertible. ¿Ya? Hasta el momento tenemos el determinante. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el rango? Tenemos determinante igual a 1. Entonces, ¿qué ocurre con el rango? No, gracias. ¿No? ¿No hay respuesta para el rango? Tendría que ser el mismo. ¿Cómo el mismo, Carlos? ¿Usted dice que es rango 1? Lamentablemente no. Bueno, y uno de los detalles es porque el determinante anterior nos dio menos 30. Y no puede haber un rango negativo, no es menos 30. 4 debería porque ya sabemos que es invertible. Oscar dice que es 4 porque ya sabemos que es invertible. ¿Será así? ¿Cómo dice Oscar? ¿Hay alguna otra opinión al respecto? ¿Un comentario frente a lo que dijo Oscar? Repito, dice 4 debería porque ya sabemos que es invertible. Esteban dice no sabemos. No sabemos si es invertible, Esteban. ¿Y por qué sabemos que es invertible, Oscar?
porque el rango es distinto de 0. El determinante. Porque el determinante es distinto de 0. José Miguel dice, sería 4, pero porque no se puede tener una fila de puros 0. Pero es que hasta ahora no sabemos, porque no hemos escalonado. No sé. Hasta ahora no hemos escalonado nada. Pero fíjense lo que dice. Oscar dice que no, que el rango debe ser 4 porque es invertible. Esteban dice, no sabemos. Pero Oscar le dice, pero el determinante es distinto de 0. ¿Ya? Y si el determinante es distinto de 0, entonces, ¿qué ocurre? Si el determinante es distinto de 0, es equivalente a decir que la matriz es invertible. Así que Oscar tiene razón. ¿Ya? Sabemos que es invertible inmediatamente porque el determinante distinto de 0 gracias a este teorema. El determinante distinto de 0 es invertible. Listo. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el rango? El teorema nos lo está diciendo, ¿cierto? El rango es n, ¿cierto, Esteban? Pero ¿cuánto vale n en esta matriz? 4, exactamente. Así que Oscar tenía toda la razón. Esta matriz sí es invertible, así que ya respondimos la pregunta de que eso no es invertible, lo es. ¿Por qué? Porque calculamos el determinante y el determinante nos dio 1. Y como 1 es distinto de 0, entonces es invertible inmediatamente. Y además, el rango es 4, tiene rango completo, porque el determinante nos dio distinto de 0. Y es equivalente también con el determinante, ¿cierto? ¿Ya? Así que estamos listos. ¿Ya? Esto implica, o es equivalente a decir, que A es invertible, y es equivalente en la invertible, y es equivalente acá también, a que el rango de A es 4. Tiene rango n, donde aquí la matriz es de orden 4 por 4, ¿cierto? Así que es de rango 4. ¿Ya? Ya estamos. Muy bien. ¿Alguna consulta? No sé si se entendió bien la explicación. Profe, a mí el único paso que me confunde un poco es el -1 elevado a 2 y el -1 elevado a 3. Lo que pasa es que estamos ocupando la fórmula de los cofactores. Esta, ¿ya? Si nosotros escogemos una fila, como lo hicimos recién, ¿cierto? En el caso de acá, escogimos la primera fila. La primera fila. Entonces, ¿cómo traducimos esta fórmula con la primera fila? Nos va a quedar aquí, el I va a ser un 1, porque es la primera fila. ¿Ya? Así que, por lo tanto, para traducir esta fórmula, nos va a quedar que el determinante de A, lo voy a escribir por aquí, o no sé, ya voy a dejar un espacio para escribir la ruedita. El determinante de A va a ser el A11, porque escogimos la fila 1, ¿cierto? Así que es A11 por menos 1 elevado a 1 más 1, porque es la posición 1, 1. Luego, multiplicado por el determinante M11, ¿ya? Ese que calculamos acá, este es M11. Luego, más A12, porque seguimos la fila 1, así que es el 4 que está acá, por el menos 1 elevado a la posición del 4. La posición del 4 es 1 o 2, así que es 1 más 2, por el M12, que sería este de aquí, ¿cierto? Bueno, en este caso, sí, está bien, en este caso está bien. El M12 que está aquí, ¿ya? Y por último, deberíamos anotar el A13 por el menos 1 elevado a 1 más 3, por el M13 más el A14 por el menos 1 elevado a 1 más 4 por el M14, ¿cierto? Deberíamos también escribir estos dos. Pero el A13 y el A14 son ceros, así que por eso nos omitimos. Entonces, ¿de dónde viene la explicación del menos 1 elevado a 2 y menos 1 elevado a 3? Es porque están elevados a la posición en la que estamos. Entonces, la posición del 3 es el 1, 1. Así que sería 3 multiplicado por menos 1 elevado a la suma de la posición, que es la posición 1, 1. Así que 1 más 1 es 2. Luego, el determinante de la matriz de quitar fila 1, columna 1, sería el determinante de esta matriz que está acá.
más el 4, que ahí se me había olvidado al principio ponerlo, ¿cierto? Escribirlo ahí, el 4, por menos 1 elevado a la posición. La posición es 1, 2, así que es 1 más 2, 3. Por el determinante de la matriz de quitar fila 1, columna 2, así que nos queda esa matriz que está ahí. Finalmente habría que hacerlo con el 0, pero ¿para qué? Va a ser multiplicar por 0, ¿cierto? Así que es eso. ¿Se entendió bien ahora o no? ¿O lo dije muy rápido? Gracias, profe, sí, se entendió mejor. Ya, muy bien. Eso es lo importante, que se entienda bien. Yanira igual dice que se entendió. Ya. Maravilla. Lo importante es que se entienda. Bien. Carlos también. Perfecto. Ya. Entonces, ya sabemos un teorema que nos indica que una matriz sea invertible, que tenga, o sea, que como un criterio, digamos, un criterio para ver si una matriz es invertible, un cálculo de rango, y es con el determinante. ¿Ya? Y obviamente tenemos también la equivalencia a la identidad. Eso en esos casos puede ser algo que ustedes vean sencillo. A lo mejor ven una matriz con puros unos, pues quizás podemos intercambiar filas, columnas, aplicar un poquito de Gauss, y a lo mejor llegamos más rápido que calcular un determinante. Todo puede pasar. ¿Ya? Así que también les puede dar un dato de lo que es la equivalencia a la identidad. Y ojo, que si una matriz es no invertible, inmediatamente no nos dice cuánto vale el rango. ¿Ya? Que una matriz sea invertible si nos dice que el rango es máximo. Pero, por ejemplo, si esta matriz no hubiese sido invertible, entonces el rango es menor o igual que 3. Podría ser de rango 3, 2 o 1. ¿Ya? No podría... Descartamos el 4, pero no calculamos inmediatamente el rango. ¿Estamos? No nos da el tiro el rango. Bien. Entonces vamos a estas pequeñas propiedades. Unas pequeñitas propiedades. ¿Ya? En estas propiedades, lo que tenemos es, ¿qué cosa? Tenemos unas propiedades para lo que es el determinante, que son bastante útiles. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos dos matrices cuadradas, ya la idea son dos matrices cuadradas, calculamos determinante con matrices cuadradas. ¿Ya? Entonces, A y B son matrices cuadradas y K un escalar, para la primera, por ejemplo. Entonces, si la matriz A es un múltiplo escalar de K, entonces el K, bueno, no. En realidad, si la matriz A está multiplicada por el escalar K, y resulta ser una matriz con múltiplo escalar K, ¿cierto? Entonces ese K lo podemos sacar como un K elevado a N. ¿Estamos? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, básicamente ocurre porque toda una fila va a quedar multiplicada por K. Entonces vamos a estar multiplicando N veces ese K cada vez que hagamos los cálculos. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengan, por ejemplo, hagamos un ejemplo cortito, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si hubiésemos tenido la matriz A anterior. La tengo al revés, ya, ahí sí. La matriz A anterior nos dio... Ya, supongamos que la matriz anterior, la que nos dio determinante 30, ¿ya? Suponiendo que la matriz A nos dio determinante menos 30, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿cuánto es el determinante de 2 veces A? Esa es la pregunta, ¿ya? Y ese A era de orden 4, ¿cierto? ¿Ya? Era una matriz de orden 4. Lo voy a colocar así, 4 por 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos aplicar esta propiedad. En vez de multiplicar el 2 por A y calcular de nuevo el determinante, entonces podríamos decir, pero por esta propiedad, el 2 queda elevado a 4 porque es el orden de A. Y eso lo multiplicamos por el determinante de A. Pero el determinante de A lo conocemos. Así que sería 2 elevado a 4 por menos 30. Y por lo tanto, esto nos quedaría, bueno, 16 por 3, 6 por 3, 18, 48, supongo. Ahí. Creo. Lo hice demasiado rápido. No sé si lo hice bien. Es 16 por 3. 6 por 3, 18, 3 por 3, 48. Sí, está bien. Creo que está bien. Ya. Eso. ¿Estamos? Entonces, esa es la gracia. Si ustedes pueden calcular un determinante de una matriz que sea más sencillo y después multiplicarlo el escalar, entonces es mucho mejor calcular el determinante de la matriz A y después multiplicarle por 2 elevado a el orden de A. Y listo.
un cálculo bastante rápido. Bien, entonces esa es la gracia de la primera propiedad. La gracia de la primera propiedad es que no estemos calculando de nuevo un determinante con múltiplo escalar. Bien, Profe, una consulta. dígame, ¿Las clases grabadas dónde están? en ni una parte todavía. Ok, gracias. ¿De nada? Ya, sigamos. Se ríen nomás ahí los chicos. Ya, gracias por preguntar. Me estoy ablandando un poquito más a ver si la subo. Nadie me obliga, así que por eso yo estoy así relajado con las clases grabadas. Bien, ya, entonces supongo que ya entendieron la propiedad que está aquí. Vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es multiplicación de matrices. Ustedes saben que la multiplicación de matrices no son para nada conmutativas, para nada, pero tienen algo hermoso, que si calculo el determinante de una multiplicación, va a ser lo mismo que calcular el determinante de cada una y después multiplicar. Y ya saben que multiplicar matrices es harto trabajo. Tienen que multiplicar fila por columna, fila por columna, fila por columna, y ahí tenemos la primera fila. Después, segunda fila por columna, por columna, por columna. ¿Ya? Tenemos la segunda fila, ¿cierto? ¿Ya? Y después de eso habría que calcular el determinante. En este caso, si tenemos un A por B donde los determinantes son más o menos sencillos de calcular, mucho mejor calcular el determinante de A, calcular el determinante de B, y listo. Multiplico los dos que son números reales y tengo el determinante de A por B. O eventualmente podría ser al revés, ¿cierto? A lo mejor saldría más fácil multiplicar las dos matrices, calcular el determinante y tengo el determinante de A por B. ¿Ya? Así que la idea es que las propiedades hagan ver algún tipo de comodidad. ¿Ya? Y lo vamos a ver en un ejemplo que sigue. Entonces, si A es invertible, también tenemos la propiedad de que el determinante de A a la menos 1 es 1 partido por el determinante de A. Así que efectivamente, por ejemplo, el determinante de esta fue 1. Así que el determinante de A a la menos 1, ¿cuánto es? 1 también, dice Esteban. Muy bien. ¿Ya? Y si el determinante de... ¿no era esta? No. Y si el determinante de esta es menos 30, ¿cuánto vale el determinante de A a la menos 1? ¿Se entiende la pregunta o no? Si tengo el determinante de A, que es menos 30, entonces, ¿cuánto es el determinante de A a la menos 1? Esteban dice 1 partido por 30. Ah, muy bien, ya le puse el signo. Es menos 1 partido por 30, ¿cierto? ¿Ya? Porque queda 1 partido por el determinante de A. Y el determinante de A es menos 30, así que es menos un treintavo. Muy bien. Por lo menos una persona está entendiendo la idea. Ya. Entonces, esa es la idea de las propiedades. ¿Ya? Si tenemos los cálculos ya hechos para algunas cosas, entonces podemos llegar y aplicar. Bien. Otra propiedad que nos ayuda bastante es si A tiene una fila o columna nula, entonces el determinante de A es 0 inmediatamente. Esto es una consecuencia de esto, ¿cierto? ¿Ya? Es una consecuencia casi de esto, casi. Porque con lo que sigue queda como consecuencia. Si el rango de A es n, entonces nunca vamos a lograr tener una fila o columna nula. En cambio, si el rango de A es menor que n, entonces eventualmente al escalonar sí vamos a poder lograr una fila o columna nula. Entonces, por lo tanto, el determinante va a ser 0. ¿Estamos? Porque es contradicción a este teorema. O sea, la contraparte, digamos, de este teorema. ¿Ya? Y bueno, también lo pueden, no sé, lo pueden llegar y decir, bueno, escojo la fila o columna de puro 0 y calculo el determinante. Listo, es 0. Nada que hacer. ¿Cierto? Así de sencillo. ¿Qué cosa? ¿Todo o esa parte? ¿Si puedo explicar todo o esa parte solamente? No dice nada, Valentina. No sé si es todo o solo la parte 3, 4. Solo la última parte. Ya, solo la última parte.
Lo que dice la última parte es que si yo tengo una matriz con una fila o columna nula, entonces el determinante es 0. Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo la matriz 1 menos 2, 3, 0, 8, menos 32 y 0, 0, 0? ¿Cuánto vale el determinante de esa matriz? ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz? Según lo que dice esto, es 0, ¿cierto? Muy bien todos, es 0. Ese determinante es 0 porque lo dice acá, ¿cierto? Ya, si encontramos una matriz que tiene por lo menos una fila o columna nula, que quiere decir de puro 0, entonces el determinante es inmediatamente 0 y no tengo nada que hacer. Nada que hacer, es 0 nomás, punto. ¿Ya? Lo que había explicado también con respecto al rango, ¿ahí se entendió? Muy bien. Lo que había explicado con respecto al rango es que podemos escalonar la matriz y si llegamos a que tiene alguna fila de puro 0, entonces el determinante inmediatamente es 0 por el teorema anterior. El rango no es el máximo. ¿Ya? No tiene rango 4, por ejemplo, en la matriz de 4×4. ¿Ya? Y bueno, lo otro decía, esas eran como consecuencias, pero también ustedes pueden haberlo puesto en la mala y decir, bueno, yo voy a calcular el determinante con esta fila. Entonces me quedaría 0 por el cofactor, 0 por el cofactor, 0 por el cofactor, determinante 0. Así que es una consecuencia por todos lados, ¿ya? Por todos lados es fácil de verificar que ocurre esto. Bien, si B se obtiene de intercambiar dos filas o columnas de A, entonces el determinante de B es igual a menos A. ¿Qué quiere decir eso? Ya, por ejemplo, voy a tomar... No quería tomar matrices tan grandes. No sé si este daba 5. No recuerdo bien. Ya, pero no importa. Voy a tomar esta nomás. Ya, voy a tomar esa. Esta matriz A, ¿ya? La pregunta es, ¿cuánto vale el determinante de esta matriz? A ver, déjenme ver cuánto era, perdón. A ver, bueno, lo puedo escribir ahí, lo vamos a averiguar después. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con el determinante de esta matriz? 0, 0, 2, 3. No me gustó. Digamos así, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 3, 4, 0, 0 y 0, 0, 3, 4. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces, nosotros calculamos el determinante de esta matriz, ¿cierto? El determinante de esta matriz nos dio 1. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el determinante de esta matriz? ¿Uno también? Casi, pero no. -1. Muy bien, Claudio. Exactamente. ¿Por qué da -1? La pregunta. ¿Por qué da -1 el determinante de esta matriz? O porque lo metimos en simbolado, no sé qué cosa que pueden hacer ustedes ahí. Lamentablemente no es la inversa, José. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos matrices? En la fila 1 y 3. En la fila 1 y 3, ¿cierto? Dos filas igual pegadas. ¿Ya? Claro, las dos filas que se mantuvieron, ¿cierto? Fue esta y esta. La diferencia, como dijo Claudio, es que la fila 1 y 3 las intercambiamos. Ahora la fila 3 de aquí es la 1 de acá. Y la fila 1 de acá es la 3 de acá, ¿cierto? ¿Ya? O sea, intercambiamos dos filas. Si hacemos ese intercambio de dos filas, entonces el determinante de la matriz que resulta es menos el determinante de la matriz original. La matriz de acá tiene determinante 1. Si a esta matriz le intercambiamos dos filas, entonces queda con determinante -1. ¿Se entiende la idea ahora? ¿Ya? Sí, profe. Gracias, Germán. Entonces,
¿Sí, Carlos? Muy bien. Entonces, eso es. Si nosotros calculamos el determinante de una matriz, pero le intercambiamos la fila, entonces cambia de signo. ¿Ya? Ahí cambia de signo. Bien. Si fuera dos cambios distintos, entonces cambiamos de signo de nuevo. ¿Y qué ocurre? Propiedad de 6, ¿cierto, Esteban? Si hiciéramos dos cambios, queda lo mismo. No sé si positivo, porque si la matriz tiene determinante menos 30, le cambio una fila, queda 30. Y si le cambio de nuevo, queda menos 30. ¿Cierto? Queda el mismo determinante. Exacto. Sí. Muy bien. Muy bien, Carlos. Entonces eso es. Si hacemos dos cambios, o sea, por ejemplo, ¿qué ocurre con la matriz esta? 2, 3, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 2, 3 y 0, 0, 3, 4. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz? ¿Se ve claramente cuánto es? Parece que no se ve tan claro, ¿eh? De aquí para allá, ¿qué fue lo que hice? Cambié fila 1 por fila 3, ¿cierto? Así que el cambio de aquí es fila 1 por fila 3. ¿Ya? ¿Qué habré hecho de aquí para allá? Uf, no se ve, parece. O estamos durmiendo la siesta a esta hora después del almuerzo. O estamos almorzando todavía, quizás. Lamentablemente el horario no es muy bueno. Cambió la fila 2 por la 3. De aquí para acá, 2 por 3. Ya, sí, ahí me quedó el 2, 3 abajo. Pero ahora me queda 2, 3 acá, 0, 0, ¿cierto? Para hacer ese cambio que hizo usted, Carlos. Fila 2 por la 3, quedaría 2, 3, 0, 0, 0, 0, 2, 3. Ya, me quedo igual ahí. Fila 1 por fila 2 después, ¿cierto? Muy bien. Fila 1 por fila 2 después. Y me da esta de acá, ¿cierto? Porque el 2, 3 quedó aquí arriba y ahora el 2, 3 queda arriba. ¿Qué hicimos? Hicimos dos cambios. Entonces, ¿cuánto vale ese determinante? 1, exactamente. Muy bien, Carlos Bastián. 1. Porque hicimos el primer cambio, nos dio menos 1. Luego hicimos otro cambio, ya digamos que de aquí también se ve claro, ¿cierto? Que hicimos el primer cambio, nos queda con cambio de signo. Después, el segundo cambio de fila, por ejemplo, aquí cambiamos la 2 con la 3, ¿ya? Y me da el de acá. ¿Ya? Este es fila 2 con 3. Y al hacer el siguiente cambio, nos cambia el signo este, así que es 1. Listo. Volvimos al original con dos cambios. ¿Ya? Bien, esa es la gracia de la propiedad 6. ¿Ya? Bien, análogamente, de la 5, perdón. Luego, si ya tiene una fila que es igual a un múltiplo escalar de otra fila o columna, entonces el determinante de A es 0. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿qué ocurre si tenemos esto? La pregunta es, ¿cuánto vale ese determinante? Así a la rápida, viendo la propiedad. Ah, perdón, me faltó un signo. Ahí, ya, ahí sí. Faltó un signo, disculpen. ¿Cuánto vale ese determinante? Oscar me dice que es 0, ya. Javier también dice que es 0. Ya, tenemos 2 votos para el 0. Tenemos infinitos números reales, así que tienen infinitas opciones para escoger. Dos de sus compañeros dicen que ese determinante es 0. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sería 0 ese determinante? Porque al hacer operaciones elementales filas se puede eliminar una de esas filas. Ya, Javier, muy bien. Está aplicando la propiedad
4, ¿cierto? Sí. O sea, no, en realidad usted está aplicando la propiedad. Aplicando operaciones elementales. Sí, sí. Ya, pero sí, pero está saltándose de mucho. Aplicando la propiedad 8. O sea, está aplicando la propiedad 8 y la propiedad 4. Aplicando esas dos propiedades al mismo tiempo. ¿Ya? Y qué bueno que lo mencione, porque ahí lo vamos a hacer ese paralelo. Eso. Oscar también le dice lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Ya pues. Eh, sí, podríamos verlo aplicando la propiedad 8 y la propiedad 4. ¿Ya? Como dice Javier. Está comiendo muy bien, Javier. O sea que lo adiviné. ¿Ya? El caso es que lo que hizo Javier es correcto si es que ya se sabe todas las propiedades. Porque dijo, aplico la 8, aplico la 4, listo. Se acabó. Es 0. ¿Ya? Pero le estoy tratando de que apliquen esta propiedad, porque es más rápida. Si ya tiene una fila que es igual a un múltiplo escalar de la otra fila, entonces el determinante de A es 0. ¿Por qué? Porque la fila 2, o sea, perdón, la fila 3 es un múltiplo escalar de la fila 1. Si la fila 1 la multiplican por menos 2, ¿qué nos da la fila 3. Maravilloso. Así que ese determinante es 0. Se acabó. ¿Se entendió? ¿Se entiende que la fila 3 es el resultado de multiplicar por menos 2 la primera? ¿Sí? Ya, muy bien. Sí. Gracias. Varios entendieron. Qué maravilla. Así me gusta, esa velocidad de aprendizaje que tienen. ¿Ya? Entonces estamos. Como la fila 3 es múltiplo escalar de la primera, porque si multiplicamos menos 2 veces la primera nos da la 3, entonces 0, se acabó. ¿Ya? Eso quiere decir la propiedad 4. O sea, no, estamos en la 6 ya. Está devolviendo. Bien, la siguiente es que si B se obtiene de multiplicar una fila o columna de A por un escalar K, entonces B es igual a K veces A. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el determinante de A, o sea, perdón, no me estoy saltando. Si tengo la matriz A y a la matriz A le multiplico por un escalar una fila, me da la matriz B. ¿Ya? Por lo tanto, el determinante de B va a ser K veces el determinante de A. A ver, ¿cómo se lo ejemplifico para que quede más sencillo? Voy a dejar esa matricita que está ahí porque quería hacer otra cosa. Ya, esto por ejemplo. Ya, supongamos que la matriz B es, digamos, menos 6, menos 8, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 3, no 2, 3, 4. Ya, ahí. Espero que se note bien, porque parece que la primera fila no la escribí muy bien. ¿Ya? Entonces dije que era 8 este era 0 y este era 0. Ya, ahí sí. Ahora la pregunta es, si el determinante de A es 1, ¿cuánto vale el determinante de B? Y ahí es donde queremos aplicar la propiedad. ¿Cuánto fue? 7, ¿cierto? La 7. Sí. Si quieren leerla bien, si B se obtiene de multiplicar una fila o columna de A por un escalar K, entonces el determinante de B es igual a K veces el determinante de A. Javier dice menos 2. ¿Ya? Carlos dice menos 2. ¿Quién es el público? Esteban dice menos 2.
¿Por qué? ¿Por qué sería menos 2 y no sería 0, por ejemplo? O ese menos 2 se les ocurrió de la nada, de una iluminación. Fila 1 se multiplica por menos 2, ¿ya? Dice Javier. ¿Cuál fila 1? ¿La fila 1 de quién? Se multiplica por menos 2. ¿De la B, Carlos? La fila B la multiplicamos por... De A para llegar a B. Ah, de A para llegar a B. ¿Ya? O sea, están diciendo que aquí la fila 1 la estamos multiplicando por menos 2, ¿cierto? ¿Eso? Eso. Muy bien. Y entonces, qué dice la propiedad? La propiedad dice que si el determinante de A es 1, A, pero lo que ocurre es que el B es otra matriz que me gustaría calcular el determinante, ¿ya? Y no quiero hacer los procesos que hice para el A, porque ya tengo el de A, ¿ya? Ah, pero una fila de B es menos 2 veces una fila de A. Ah, como la fila de B es menos 2 veces la fila de A, entonces este determinante es menos 2 por el determinante de A. Solamente porque una fila de B es menos 2 veces una fila de A. Por lo tanto, me quedaría exactamente como dice Esteban, menos 2 por 1 sería menos 2. Y se acabó. Eso es lo que quiere decir la propiedad. ¿Ya? Eso quiere decir la propiedad. ¿No? ¿Se va entendiendo bien o no? Igual es como tedioso, pero son detallitos que son bastante útiles para calcular un determinante feo. Súper útil. Ya. Parece que se va entendiendo. Entonces, vamos a la siguiente. Creo que voy a borrar aquí. Ya, entonces entendió bien que esto era simplemente multiplicar una fila o columna. ¿Ya? Bien. Y la última, ¿ya? Si B se obtiene de sumar un múltiplo escalar de una fila columna de a otra fila columna de A, entonces los determinantes son iguales. Y es más o menos lo que hizo su compañero antes. Javier creo que fue, no recuerdo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue tomar esta matriz, por eso no la borré, ¿ya? Tomó esta matriz y dijo, voy a multiplicar la fila 1 por 2 y se la voy a sumar a la 3. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me queda 1 menos 2, 1, 0, 3, 2 y 0, 0, 0. Porque con esa multiplicación eliminé la última fila. Pero esta determinante, el determinante de esta matriz, es 0. ¿Por qué? Por la propiedad 4, ¿cierto? ¿Ya? Porque tengo una fila nula, ese determinante es 0. Ya, pero la propiedad 8 me dice que si hago este proceso, ¿ya? De aplicar una operación fila de esta manera, entonces los determinantes son iguales. Por lo tanto, el determinante de esta matriz es 0. Simplemente porque apliqué una operación fila de esa manera. ¿Ya? Porque a una fila le sumé un múltiplo escalar de la otra. Bien. ¿Se entendió? Pueden hacer el ejercicio con las otras matrices. Por ejemplo, la de la matriz 1, si quieren multiplican por menos 3 a la primera, se la suman a la última y sigue siendo el mismo determinante. No cambian nada. ¿Ya? Muy bien, parece que se está entendiendo. Ya. Entonces, ¿se entendió, Sebastián? Perfecto. Ya. Creo que me extendí demasiado, ¿cierto? Así que les voy a dejar como tareita calcular el determinante que está acá aplicando estas propiedades. O sea, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tomar esta matriz y le van a hacer operaciones fila para dejarla triangular, ¿ya? Para dejarla escalonada. Entonces, al hacerle operaciones fila y dejarla escalonada, tienen que respetar todas estas cosas. Primero, por ejemplo, si quisieran cambiar la fila 3 por la fila 1 para que este 1 elimine hacia abajo, ¿cierto? Entonces, hay un menos ahí de la determinante, ¿cierto? Hay que tener cuidado acá. En la propiedad 5.
Si yo apliqué la operación cambiar fila, entonces, el determinante de la matriz que me sigue es negativo o signo contrario a la primera. Luego, por ejemplo, si hago operaciones fila, no cambia. ¿Ya? Si reduzco con la última propiedad, si reduzco como lo hicimos recién, no cambia, ¿cierto? ¿Ya? Y si alguna fila, por ejemplo, si a esta la multiplicara por -1, entonces tengo que tener en cuenta la propiedad 7, ¿cierto? ¿Ya? Es el múltiplo escalar de una fila de la otra, así que tengo que multiplicar por cada fila. Por -1, por ejemplo, en el caso de aquí. ¿Ya? Entonces, el objetivo es dejar la triangular superior y después decir, el determinante de mi triangular superior es la multiplicación de la diagonal. ¿Ya? Y después de eso, empecemos a ver las operaciones que hicimos hacia atrás. Hicimos cambio de fila, cambio de signo. Y, multiplicamos una fila por escalar, entonces hay que multiplicar por el escalar el determinante. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la tarea es este. Ya, ahí está el resultado, eso es lo que les tiene que dar. Y por último, van a considerar esta matriz que está acá, una matriz B que tiene determinante 2, calcular el determinante que está acá. Y este se calcula aplicando estas propiedades de arriba. Las 3 primeras propiedades. ¿Ya? Así que este último lo van a aplicar las 3 propiedades de arriba. ¿Ya? Bien. Y no les doy más la lata. Lo dejamos hasta aquí. Entonces nos estamos viendo el día martes. Cualquier cosa pueden preguntar, ¿cierto? El día miércoles voy a me voy a conectar ya, para que, yo les dije que los días miércoles en la tarde me voy a conectar para consulta. ¿Ya? Así que vamos a empezar esta semana a conectarme por si acaso tienen consultas o si quieren que les explique algún ejercicio y todo eso. Profe, le pido que suba la clase grabada, profe. Ya, estoy considerando un poquito más, Germán. Sí, terminamos, Javier. Terminó la clase. Hicimos 1 hora y media seguida, así que no, hasta ahí no la vamos a dejar ya. Yo también estoy cansado. Y estamos bien adelantados, así que vamos bien. ¿Ya? Bien. Yo creo que Nos vemos. Chao, chao, Javier. Nos vemos. Que esté muy bien, José. Chau. Chao, profe, que esté bien. Gabriela. Nos vemos. Que esté muy bien. Cuídense. Buen fin de semana. Profe. Chao, Chao, profe, igualmente. Gracias. Chao a todos. Chao a todo el chat.